abarca también lo que es el análisis de citas, que ahorita vamos a hablar un poquito de él. La bibliometría la definió Wallace en 1989, él descifró como la bibliometría como la aplicación de métodos cuantitativos al estudio de recursos de información. Es decir, nosotros tendríamos que ir a todas y a cada una de nuestras diferentes colecciones y tendríamos que hacer una evaluación de nuestra, no sé, la videoteca. Tendríamos que evaluar todos nuestros acervos de videos y tendríamos que evaluar qué tanto se están utilizando. Esto nos arrojaría como algunos resultados altibajos. Nos daríamos cuenta de los materiales que son más consultados y cuáles no han sido consultados. Esta tiene muchos beneficios el arrojar este tipo de estadísticas. El autor le da mucha importancia a la cuestión económica. Dice que para en un futuro en el proceso de compras es un factor muy importante, porque a lo mejor sigue abasteciendo fuentes de información cuando está evidenciando estadísticamente que el usuario no está prefiriendo consultar, y más en nuestra época, pues por más razón eso es importante las evaluaciones, ¿verdad? Hijo, sí, pero irse por la parte cuantitativa es muy peligroso, ¿no? ¿Es qué? Es muy peligroso. Bueno, hay otros criterios, ¿no? Decía ahorita Lupita, habría que tomar en cuenta también lo que nos dicen las cartas descriptivas, pero es una serie de factores que se contempla para la obtención de materiales, para la actualización de lo que es la bibliografía de los distintos recursos que tiene una biblioteca. Yo pienso que la parte de bibliometría, así como la están planteando, no necesariamente tiene solo esa cobertura, ¿no? Una cosa es la generación de estadísticas como una forma de dejar un dato de un comportamiento, y otra cosa será la medición o lo que hacemos con esa información. Entiendo yo que la bibliometría nos permite incluso modelar, hacer modelos de medición en la información, hasta hacer correr variables en SPS, pero para fines del uso de la información. O sea, es algo más complejo que nos permite tener, en términos de un número, un reflejo de algo. Es un abstracto de una realidad que ciertamente no se puede dejar solo en números. Es decir, una evaluación en la biblioteca de lo que sea, no necesariamente colecciones, debe abarcar sí haber un número, porque nuestras instancias nos piden que demos siempre una evidencia numérica de que diga algo, ¿no?, que esté dando ese reflejo, pero también debe haber el análisis reflexivo, cualitativo. De qué se espera, ¿no? De verlo todo en un contexto. Además, a lo mejor ya no se usan los videos porque a lo mejor ya son formatos que ya nadie le interesa ver. O sea, les interesa verlos a través de YouTube, porque ahí es donde se sienten bien padre verlos, ¿no? Por decir algo, ¿no? No tendría que ver con el resultado de la medición, ciertamente, sino de un contexto que tendremos que poner en cuenta. Ya tú ya le diste un buen uso de lo que es la bibliometría. La bibliometría te está diciendo que los videos VHS ya no son consultados. En la adquisición de material, la bibliometría te está diciendo que ya no hay que comprar eso. O bien, llegar al análisis para de veras considerarlo, ¿no? Aquí el punto es llegar al nivel de evaluación de la colección. Que una evaluación de una colección te puede decir muchas cosas. En el caso de la colección general, es muy común que nos arrojaría, en dado caso, los libros de texto de alta demanda, y que esos libros de texto permanecen todo el semestre o todo el periodo escolar en calidad de préstamos. Eso a mí me diría que tendría que tomar algunos ejemplos de reserva para que no caiga la situación, la comunidad estudiantil, de que
se apropian los libros los estudiantes, de que pues bueno, yo me quedo con este libro y como tengo derecho de renovarlo 2 veces, pues me quedo con él y luego me asocio con un compañero más para que yo le entrego, pero él lo saca en préstamo, entonces ya me conlleva a mí a otros procesos, vaya. Sí, lo que comento es, sí, nosotros registramos datos numéricos en el hacer de todos los días, sí, está bien, pero la bibliometría no solamente busca eso, sino es decir, ok, estos son los datos del uso de la colección, pero yo lo tengo que decir, bueno, ¿cómo le hago para que se use? Lo tengo que combinar con otras variables, decir, bueno, voy a usar variable comportamiento del usuario, yo no sé. Otra variable que nosotros estemos mezclando y combinando para sacar hipótesis que nos digan, es que los usuarios no usan la colección porque razones, o sea, no es el contar por contar, sino que nos permita a nosotros llegar a reflexiones con el uso numérico y digamos con variables cualitativas que se mezclan. La bibliometría es una especie donde uno hace modelos posibles, no quiere decir que ya una vez que salga ahí ya uno está, o sea, sí está bien, sí lo que dices, pero es más que eso. Sí, pero cuando menos el detonante lo proporciona, y eso es lo importante. Como detonante, sí. ¿Verdad? Sí, yo estaba recordando alguna vez, yo creo que ustedes no habían nacido, pero había una discusión en la biblioteca del colegio. No sé si alguna vez oyeron hablar que había unas torres de discos compactos antes de que existieran los grandes servidores. Entonces uno ponía las bases de datos en las torres y el usuario de manera remota en la red podía decidir cuál utilizar. Pero obviamente había un espacio limitado, ¿no? Y en esa época estaba de moda hacer ya las bases de datos en discos. Entonces el dilema siempre era qué metes en los discos, ¿no? Y me acuerdo haber tenido una muy larga discusión entre varios de nosotros porque alguien decía, es que eso ya no se usa, este es el más popular. Y decía alguien con toda razón, es que si fuera por popularidad el bibliotecario no tendría razón de existir. Yo lo traslado a la época de ahora, ¿para qué necesitas la británica o la Espasa Calpe si ahí está la Wikipedia? Y seguro que es la más utilizada. Bibliométricamente sería la más utilizada, pero sería un error deshacerte de las suscripciones de los otros, aunque cuesten mucha lana. Así es, pero más sin embargo, ya usted le dio un dato como detonante, que usted le va a hacer tomar algunas decisiones con esos datos. O en este caso también, Daniel no mencionó el término que lo maneja, pero más sin embargo esa necesidad de evaluar la información, y es que no tenemos revistas así como que indizadas, ¿no? O, una base de datos que lo contemple de esa naturaleza. Él y en carne propia ya percibe, ¿no?, esta situación. Pero no te desharías de las revistas. Es que eso no puedo decirlo, no puedo evaluarlo sin tener la información suficiente, sin tener el conocimiento. Que es un poco lo que dice Lupita, ¿no? La parte cualitativa de cada título, ¿no? Así es. Lo cuantitativo, hay un autor que dice que no se puede separar lo cuantitativo de lo cualitativo. Claro. Entonces uno nos lleva a otro. Claro. Sin embargo, me gustaría que no se perdiera de vista que la bibliometría no necesariamente busca ser cuantitativa. O sea, usa los números, usa los datos para llegar a algo más, que puede ser hasta una decisión, hasta muchas cosas. Es decir, no es el hecho de medir por medir, sino es el hecho de medir para algo. Y no es solamente los números, tú le puedes echar ahí variables cualitativas, cosas que no se pueden medir, como la actitud, por ejemplo, la echas ahí y haces relaciones, o sea, nada más eso, no nada más es números. Sí, yo creo que es una serie de criterios que hay que tomar en cuenta, pero lo que no nos vamos a confundir, la bibliometría no contempla
lo cualitativo, busca el dato, nada más. Lo demás viene por default, por así decirlo, para tomarlo en cuenta, pero la bibliometría no busca eso, busca dato. Y el dato conlleva a lo cualitativo, vaya. ¿Podemos leerla para ampliar? ¿Es Wikipedia o dónde es? En Wikipedia. ¡Qué avanzado! ¡Qué especializado! Okay, vamos. Te atiné. La bibliometría es una parte de la cienciometría que aplica métodos matemáticos y estadísticos a toda la literatura de carácter científico y a los autores que la producen, con el objetivo de estudiar y analizar la actividad científica. Para ello se ayuda de leyes bibliométricas basadas en el comportamiento estadístico regular que a lo largo del tiempo han mostrado diferentes elementos que forman parte de la ciencia. Los instrumentos utilizados para medir los aspectos de este fenómeno social son los indicadores bibliométricos, medidas que proporcionan información sobre los resultados de la actividad científica en cualquiera de sus manifestaciones. Nos dejó igual. Ahora explica. Es que es Wikipedia. Bueno, pero sí, Daniel. Yo creo A ver. que es como los datos del INEGI. Bueno, vamos a la comparación. Van a decir, pero ¿qué tiene que ver? Es que el INEGI no solo te da los datos duros y ahí se queda. O sea, el gobierno toma decisiones a base de esos datos. No solo el gobierno, muchos sectores de la sociedad. Entonces la bibliometría sí genera números, pero para algo más, como lo dice Lupita, ¿no? O sea, implica la toma de decisiones. O sea, porque si no, ¿de qué te sirve saber que 300 alumnos en el mes pasado usaron nada más EBSCOFOR? Tiene que servir tienes que aprovechar esa información. Entonces la bibliometría yo creo que va más allá también. Me parece bueno tu ejemplo. El INEGI no es cualitativo, él busca datos y a él no le interesa saber qué es lo que se tiene que hacer con esos datos. Ya hay otras instancias que se encargarán de evaluar qué necesita una ciudad cuando tiene menos de 1 millón de habitantes, sus necesidades, etcétera. Así es más o menos la bibliometría, nos arroja un dato para que eso me conlleve a otras acciones. Así de sencillo. Bueno, sí me quedó... Sencillo, perdón, media hora. Bien, ahora, esto también contempla lo que es el análisis de citas. El análisis de citas nos conlleva a obtener la información de saber las personas o los autores que producen información relevante, que son capaces de redireccionar, vaya la expresión, a algún área de conocimiento. Esto nos lleva para orientar a tantas solicitudes que de repente llegamos a tener. No sé de alguien de ustedes que llegan a tener la experiencia, que llega un maestro y le dice, es que quiero saber qué libros hay de mi materia porque me están exigiendo que actualice la carta descriptiva de mi carrera. Entonces es una manera de más o menos orientar al profesor, de decirles cuáles son los autores que son así los gurús del tema, para que él tenga conocimiento de ello y tratar de abarcar la reproducción que ahí se está realizando a través de los diversos países, de los diversos idiomas. Eso es a lo que también abarca lo que es el análisis de citas. ¿Ustedes cómo usan el análisis de citas en los cursos para los profesores? Para mostrarles el Web of Science le dan... Algo me decían ayer, ¿no? Lo que pasa es que no todos participan en este concepto con los maestros. Ah, ya. Nada más algunas personas. La maestra Ver. O sea, el Web of Science no todos lo dominan. Ah, ya. Nada más hay ciertas personas aquí especializadas y que son las que se acercan con ellos. Porque me parece que lo usaban un poco también para buscar la liga entre la biblioteca como un apoyador de los procesos de producción de conocimiento. En algunas universidades lo que se hace es que el bibliotecario se integra
para ir guiando al profesor en el proceso de envío de manuscritos a revistas, guiándose por el ranking que tiene el Web of Science y analizando las probabilidades de ser citado cuando la gente tiene preocupación por ser citado. Y que tiene que ver, bueno, aquí en una época ya no tanto, afortunadamente digo, con el Sistema Nacional de Investigadores, en donde era muy importante que tú pusieras tu publicación en revistas que iban a ser citadas. Ya no tanto, afortunadamente. O sea, sí tienes que ser citado, pero ya no es el criterio fundamental. Hay criterios cualitativos ahora que son más importantes en el SNI. Pero también para eso servía el análisis de citas, y era una parte importante es una parte importante también de las tendencias de la bibliotecología y de la ciencia de la información. Yo creo que esa ha sido mi experiencia personal, que esa herramienta es más utilizada de veras para saber las citas en el contexto de autores que de selección de bibliografías. Pero de selección de bibliografías te daría los autores más citados, aquellos de los cuales tendrías que tener parte de su obra, las revistas más citadas, sí, también. Así es, desafortunadamente, pues sí, no es un secreto, que es un recurso, una herramienta que no se está aprovechando para cuestiones bibliométricas. No, sí tienes razón. Muy bien. ¿Algún comentario más al respecto? Bien, y por último también contempla la situación de que se contempla que las tecnologías pueden tener una influencia significativa en las personas que lo usan. Por esta razón, las ciencias de la información contemplan la adquisición de los equipos de cómputo. Hace una serie de recomendaciones bastante amplias, que seguramente Alberto nos podría ampliar todavía más el tema, porque dice que la adquisición de computadoras va desde conocer con mucha certeza los proveedores que están en el mercado, es decir, que no lo consideren como, por ejemplo, si en una tienda de supermercado va una oferta de computadoras y vayan inmediatamente para aprovechar esa oferta, sino que estén perfectamente bien seleccionados, que no nos vayamos únicamente por la cuestión atractiva de los precios, que tiene que ser una serie de evaluaciones para la adquisición de los equipos, porque lo percibe el autor de igual manera, que le da mucho peso de importancia a los gastos que se vayan a realizar. ¿Sí? No lo culpo tampoco. Y da una serie de recomendaciones e indicaciones de proveedores apropiados para cada producto, desarrollar el criterio que cada uno de ellos ofrece y utilizar la tecnología para el eficaz uso del servicio, contemplando también la cuestión ergonómica. Yo recuerdo que tuvimos un compañero que hace algunos años me decía que su hija estaban por intervenirla de los tendones de aquí de sus brazos, y se golpeó o tuvo algún accidente. No, fue por el exceso de usar la computadora. Sinceramente, yo me atreví a tomar el criterio de pensar que exagerado hace algunos años, y el paso del tiempo me dio ese tipo de conocimiento, ¿no? El exceso de equipos de computadora que no están con adaptación ergonómica llegan a generar algunos trastornos del cuerpo humano. Y conocí todavía esto más a detalle porque estuve apoyando hace año y medio aproximadamente a un profesor que diseñó un ratón de computadora para cuestiones ergonómicas. Él dice, y tenía totalmente documentado, que es muy alto el índice de los trastornos que esto llega a generar los equipos, y él diseñó un ratón ergonómico. Ya después, hace poquito me lo encontré, dice que hubo unos alemanes que se interesaron en su proyecto, que lo están patrocinando, y que ya muchos investigadores lo están citando, están muy interesados en su producto para su elaboración. Entonces, la adquisición de cómputo toma en cuenta desde la adquisición del producto con el proveedor apropiado, con las cualidades que se requieren propias para la institución,
y también la cuestión ergonómica también le da su punto de importancia para el uso de horas prolongadas en los equipos. ¿Ya? Vamos, Di, vamos. ¿De aquí? Go, Fabián, go. Bueno, yo les voy a hablar de los campos emergentes de la información que han ido surgiendo. El primero que vemos ahí es la arquitectura de la información. La arquitectura de la información, primero les voy a dar el concepto. Es el arte, o dice ahí, ¿no? El arte y la ciencia de organizar la información y las interfaces del sistema que lo contiene, con el propósito de que el usuario obtenga de la manera más eficiente y efectiva la información que busca. Entonces, los que se dedican a la arquitectura de la información crean estos sistemas dependiendo de las necesidades de la organización, ¿sí? Y algunos aspectos funcionales y éticos que la misma organización establece, ¿sí? Entonces, tiene dos áreas esto de la arquitectura de la información. El diseño de las interfaces, no me acuerdo qué más, ¿qué dice? Interfaces y de gráficas para hacer fácil el acceso a la información, la búsqueda de la información, y también tiene que ver con el uso de herramientas intelectuales, ¿sí? Que se tienen que hacer, me imagino que previamente, ¿no? Análisis de información, programación, estudios de usabilidad, no sé cómo decirlo, para hacer esta interfaz. ¿Por qué surgió la arquitectura de la información? Porque a partir de que empezó todo esto de la web, el impacto que le crea al que va a buscar la información, que una página web no esté bien diseñada, es bastante fuerte, ¿no? O sea, entre mejor diseñada y más fácil sea de usar, pues es más fácil de obtener la información. Entonces, este tipo de sistemas para organizar la información ya se habían hecho tanto en libros como electrónicamente, pero fue la web, la red, el que detonó que esto empezara a surgir. Hay aparte de esto creó que surgieran nuevos campos como la propia ciencia de la información, ¿sí? Digo, la administración del conocimiento, la administración de contenidos, la administración de cómo administrar la relación que tiene la institución que ofrece el servicio con los clientes, que son los usuarios. Básicamente esa es la arquitectura de la información. Hay algunos datos aquí que pues es que son varios puntos, no sé si comentarlo. Yo supongo cuando no hay observaciones que todo el mundo está entendiendo lo mismo que él está diciendo porque lo leyeron, ¿no? Entonces la puedes hacer tan corta como tú quieras. De hecho ya vamos retrasaditos. Eso es la arquitectura de la información. Diseñar los sistemas de recuperación de información, que no sé mucho eso de las interfaces, pero con el propósito de que las necesidades de información del usuario efectivamente y eficientemente sean resueltas. Después hay otro campo emergente que se llama administración del conocimiento. Bueno, lo voy a comentar antes de seguir con las otras campos, que tiene mucho que ver también con las organizaciones, con las empresas, ¿no? A lo mejor no necesariamente todos los campos estos emergentes tienen que ver con cuestiones de computación, ¿no? También tienen que ver mucho con la cultura organizacional entre las personas. Bueno, estamos en la dinámica de interrumpir cuando hay algo oportuno.
Salvo que se enoje, ¿no? Salvo que Fabián diga lo contrario. Bueno, es que sabe que a mí sí me brincó la idea porque fíjese que yo he visto que de repente sí notamos mucho el problema de que cuando el investigador está requiriendo la información en su lugar cómodo, ¿no? Que muchas veces está en su propia casa, ¿no? Está trabajando inclusive los fines de semana, que yo he percibido que es cuando mejor tiene más tiempo y trabaja más a gusto, ¿no? Por así decirlo. Pero sí muchas empresas no permiten el acceso remoto de sus bases de datos institucionales. Entonces ahí se encuentran con esa limitante. A ver, ya me perdí. El acceso a la fuente de información así, De una empresa. Sí, por ejemplo, EBSCO. No, este es más. Vámonos con Science Direct. No, se ubica de la empresa Science Direct. Sí. Esa es una empresa que no ha permitido el acceso remoto, es decir, o si lo permite, pues ya contempla ahí un costo extra por tener el acceso remoto. El acceso remoto lo entendemos como que yo puedo accesar desde mi casa. Yo pertenezco a la comunidad de la UACJ, pero las políticas de esa empresa no me permiten entrar a su base de datos desde mi casa. Entonces ya desde ahí... ¿Eso? ¿Es correcto? Pero a ver, déjame ver, Marcos. ¿Es quién maneja las licencias de ese tipo aquí? Sí. Lo que pasa es que la versión de Science Direct que nosotros contratamos no incluye esa propiedad, pero es que hay diferentes versiones porque es una base de datos muy costosa y entonces nos dan ofertas, ¿no? Es decir, tengo estos planes en cual quieres entrar y entonces en los que nosotros podemos acceder ahorita no tenemos ese privilegio. O he sabido que algunas de ellas sí lo ofertan, el acceso remoto de la institución, pero bajo un costo pues más alto, porque por sí estamos tratando de optimizar los recursos, ¿no? Y ya desde ahí pues esto no es limitarlo a las fuentes de información. Pero pues es que también tiene lógica, ¿no? Pues ¿por qué te cobran más por el acceso remoto? Bueno, porque tienen que instalar softwares validadores de tu cuenta. Acuérdate que las bases de datos operan sobre la base de tu dirección, de tu IP. Sí. Entonces tú usas esa máquina que es de aquí de la universidad, tú te conectas, la detecta y te deja entrar. Sí. Pero cuando tú te vas desde tu casa, pues quién sabe con qué estás entrando. Y ellos tienen que saber con qué estás entrando y además validar que seas tú y no se la hayas prestado a él. Ok, tiene razón, maestro, pero es que sabe que, por ejemplo, al menos en el caso de aquí de la institución, existe un control. Los alumnos en cada semestre tienen un número de folio. Sale ese alumno, termina el semestre, ingresa otro y es otro número de folio. Los alumnos que ya no ingresaron a la universidad por X, ese número de folio se dio de baja. Se inscribió nuevamente, es un alumno vigente en la universidad o un docente en la universidad, es un acceso controlado. No sé si me responda a su comentario. A ver, yo creo que sí. Lo que pasa es que recuerden que la mayoría de las bases de datos que tenemos son de otro país y que también es bien conocido que los mexicanos somos muy transeros y entonces hay mucha piratería aquí, entonces hay formas en que las compañías tratan de proteger el uso, la explotación excesiva de sus fuentes. Es cierto que tienen claves de acceso hacia afuera, nuestros estudiantes están debidamente, digamos, identificados con un número que sería el control de acceso. Pero aún así siempre queda esa sospecha de que, bueno, pues ya se la dio a fulanito, a perenganito y a perenganito, o que alguien del TEC de Monterrey ya le dio la clave a usted para que usted se conecte desde aquí a allá, y así ese tipo de cosas, sí hay sospecha de que sucedan. Sin embargo, recuerden que nosotros podemos acceder a las bases de datos, al menos nuestros investigadores, con la creación de las VPNs, ¿no? De las máquinas virtuales, para no negarles el acceso. No así tal vez todos los alumnos, al menos de que les hagan esa instalación. Pero, por ejemplo, iniciamos este tema final con la arquitectura de la información. Eso que está diciendo Marcos depende de la arquitectura de la información. ¿O depende de políticas? Depende de la política del proveedor. Ok, pero entonces no tiene que ver con la arquitectura de la información, porque la arquitectura de la información es diseñar el sistema. Ya que se pueda ver o que eso ya es otra cosa.
O sea, lo que hace la arquitectura de la información es que el que lo pueda ver, independientemente del lugar donde esté, es que, por ejemplo, sea amigable, que sea fácil de comprender. No, que esté hecho el diseño para hacer accesos remotos de tu casa y que la base de datos lo entienda y que te lo dé realmente. Eso es otra. Esa es preocupación de la arquitectura también, porque estás diseñando las interfaces, no solo con la persona, sino entre las máquinas. Los protocolos de intercambio, todas estas cosas, que es el caso del que estaríamos hablando. No, pero eso ya, o sea, eso sí es arquitectura. Es parte de la arquitectura, sí. O todo eso, no sé Sí, si pero la parte que él está mencionando y es una parte política de precios, sí. Sí, ¿no? Es como contemplar un arquitecto que está haciendo una casa y tiene que contemplar el cableado eléctrico que para las necesidades. No puedes excluirse el arquitecto de las cuestiones eléctricas porque también tiene mucho... Sí, no, o sea, se supone que la arquitectura, todo lo que intervenga en el sistema es arquitectura. O sea, todo lo que yo haga para Sí, pero bajo las condiciones del sistema mismo. Para seguir tu ejemplo, tú podrías decir, yo voy a programar la casa con la condición de que la corriente es de 127 voltios. Yo no puedo llevarla a 220 aunque quiera, porque no hay quien me la venda. Es un poco lo que pasa aquí. O sea, tú puedes querer acceso para todo el mundo en su casa, pero resulta que o la universidad no lo puede pagar o el proveedor no está dispuesto a venderlo. Y hay muchos proveedores que no les conviene, porque se les multiplican los accesos y ellos no ven de dónde. Y Science Direct, esta es la de, ¿cuál es la de EBSCO? Elsevier. La de Elsevier, imagínate. Es bien castigadísima esa base. Sin embargo, creo que también debemos hacer uso de otras estrategias. Ese mismo servicio ofrece, y como muchos otros que hay, los servicios de alerta, que ese puede ser otra alternativa para el investigador. Les siguen llegando, a lo mejor no tiene el texto completo, pero ya sabe de lo que se trata. Entonces, creo que si es limitante por la necesidad inmediata de leer el texto completo. Sin embargo, hay otras alternativas y estrategias que debemos de, si no las conoce el investigador, hacérselas saber. Pero no creo que sea así tan tajante la vida. Y lo que son las cosas, yo creo que hace 25 años, si te tardaban en entregar un documento 2 meses, te sentías agradecidísimo. Ahora, si no te dejan entrar el sábado a las 4 de la mañana, haces coraje, ¿no? Sí, yo creo que la realidad es un poquito diferente, porque hay limitantes, sí, pero bueno, vamos a hablar del caso de la biblioteca en la que yo trabajo. No sé por qué, parece que se pusieran de acuerdo los usuarios, pero te piden el artículo que no lo tienen, que no tienen. Pareciera que... La ley de Murphy. Normalmente... Eso ocurre en todas las bibliotecas. El usuario que se la pasa buscando libros que no existen, ¿no? Los usuarios existen, que es lo peor. Son varias etapas, ¿no? Primero buscar en las bases de datos propias, luego open source, acceso abierto. Tenemos convenios con otras universidades, UTEP, no lo tiene UTEP, posiblemente la UNAM, que ya no tenemos intercambio con UNAM. En el caso de ICB, por ahí me encontré con una comunidad de intercambio de artículos. Igual ahorita vamos a ver si es legal o ilegal, ¿no? Bueno, vamos a tener todo un capítulo para discutir esas preocupaciones que tienen ustedes. Y ahí, pues, ¿El que produjo la información tiene que cobrar por ella o no? Porque eso es lo que está en el fondo, ¿no? está muy interesante, Pues esa ¿no? que me toca. Y a través de ese sistema tú puedes recuperar los artículos. Yo he pedido hasta 6 artículos y en cuestión de veras, minutos, los envían de Argentina, de Brasil, de Colombia, y le entregas el artículo al docente y no tiene pagadas para agradecer. Claro. Pues que le dé dinero, pues. Obviamente, Eso es servicio. esto se hace, ¿sabes? La expresión underground, ¿no? O sea, bajo el agua. No hay un convenio con una universidad en Colombia, pero como hay cooperación bibliotecaria, bueno, vamos a ver si es legal o ilegal, te sirve, al final de cuentas le das el producto o la información al usuario, que es nuestro último fin. Pero, bueno, sí, pero ¿cuál es el punto, Perón? Porque yo veo que eso ocurre muchas veces, sí. De la limitante, de que Science Direct no nos da opción de un acceso remoto, pero la verdad, si como profesional de la información tienes más herramientas, eso es lo mismo. No, pero aquí estás hablando del investigador, que está acostumbrado a usar Science Direct y que hace el gran coraje porque el sábado no pudo usarlo, ¿no? Pero No es tanto que solicite algo en la biblioteca. No, en esto que dice la biblioteca, por supuesto, a mí me sorprende la facilidad con la que se viola la ley de derechos de autor en esta red que se llama Bibliomex.
Alguien tendrá el artículo fulano y hasta te mandan y te dicen, ahí está la liga de Science Direct. O sea, te están diciendo implícitamente, yo no puedo entrar porque no la he pagado, pero a ver si hay alguien que sí lo pueda bajar y me mande el PDF. Ni 3 minutos ya contestó alguien diciéndole Eva. Eso es impresionante, ¿eh? Son las ventajas de la red. Pues sí, pero hay un sentido de cooperación que Bien padre. como a mí sí me impresiona mucho, ¿eh? Sí. Pues sí. Que por eso ya saben, Por eso no nos dan acceso. Por eso no nos dan accesos. Porque sí existen estas redes. La guerra en el amor. sí, moderen. No, y diría uno, no, pues es que pues es lo mejor que se vengan aquí a la biblioteca los fines de semana. Y llega uno con estar en algún momento dado en los zapatos del usuario y, ay, estoy haciendo la maestría y necesito las bases de datos y pues bueno, la empatía, ¿no? Tendría que entrar. Sí. Bueno, entonces vamos a continuar porque es cierto lo que estamos diciendo, ¿no? Modere. Entonces, el siguiente campo emergente es la administración del conocimiento. ¿De qué se encarga la administración del conocimiento? De organizar, capturar, interconectar, y no me acuerdo cuál es el otro, y dar acceso a la información de la organización. Esto tiene que ver con las organizaciones. ¿Del conocimiento o de la información? Bueno, más del conocimiento organizacional. ¿Y cuál es el conocimiento organizacional? Bueno, es que decía organizational knowledge, es todo lo que se genera por parte, por ejemplo, políticas, formas de hacer las cosas. A eso, esa parte. Eso me refiero. Entonces, esta administración del conocimiento, eso es a lo que se dedica. ¿Por qué? Porque para tomar decisiones en las compañías, en las organizaciones, se necesita tener conocimiento. Y no siempre el conocimiento lo tiene el encargado de tomar la decisión. Puede ser, por ejemplo, que maneja la base de datos, que tengan una base de datos, porque pues es una persona, pero si la persona no está, no hay manera de utilizar esa información para la decisión que se debe de tomar. Entonces, aquí de lo que se dice es que hay que compartir esa información, tanto la información que tienen las personas, la gente, como la información que la organización va acumulando durante su vida, ¿no? Pero pues también dice que hay ciertas limitantes porque pues no toda la gente está dispuesta a compartir esa información. ¿Ustedes aquí hacen eso? No, aquí sí compartimos la información. ¿O a qué se refiere? Es que es más complejo que la información, por eso te estoy insistiendo. ¿No es la información? Entonces, ¿qué es? El conocimiento. A ver, ¿qué decíamos que era información y que era conocimiento y que era dato? El dato tenía sentido, se ponía en el contexto de la solución de un problema, se convertía en información. El proceso de solución de ese problema genera conocimiento, ¿no? Sí. Ese proceso de solución de problema es el que yo quiero administrar. Primera gran duda si esa cosa se puede administrar. Pero sí tengo expresiones que puedo administrar, que es lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, los procedimientos. No te voy a garantizar que con un procedimiento, independientemente de lo que diga ISO, voy a garantizar que vas a hacer las cosas bien. Pero cuando menos es el conocimiento disponible para poder hacer las cosas de alguna manera. A eso es a lo que se refieren. Porque lo otro sí nos mete en el terreno que habla él. El otro es el terreno del conocimiento tácito y explícito. El explícito es, yo te pido que por favor todos los procedimientos de colecciones especiales, los pongas en papel. Y te pongo 2 meses ahí a que escribas todo lo que sabes respecto a cada vez que llega un libro, qué le hago, cómo lo catalogo, cuáles son las políticas, etcétera. Si se le rompe una hoja, qué hago, quién la va a reparar, etcétera, ¿no? Pero hay un conocimiento que tú tienes que ya no puedes poner en esos papeles. Hay un conocimiento que solo sale cuando te invito a un café y me empiezas a hablar de las maravillas de libros que tienes ahí adentro. Ese cómo le hago para sacarlo. Y pues, si voy a administrar el conocimiento tendría que estar hablando de ese otro. ¿Y cómo lo administro? Y ese es el que le preocupa a las empresas. Porque Dios no lo quiera, el día que tú te mueras, todo ese conocimiento se fue contigo. El otro no, el de los procedimientos como sea y quedó.
Entonces, aquí, este término a veces lo tratamos muy a la ligera, particularmente si estamos en el TEC de Monterrey, ¿no? Porque eso de administrar el conocimiento, pues eso yo digo, pues ¿cómo le hacen, no? Bueno, no sé. Uno no puede administrar los datos de sus finanzas, a veces va a administrar el conocimiento, imagínate. Sí, es como si tuviéramos que tener cada Claro. individuo un propio Ándale. sistema, ¿no? Decir, no debo de pensar así, primero voy a llevar este procedimiento. Uno es que cuando se va la persona al otro mundo, quitársela. Sí. O no, hay quien, por ejemplo, yo conocí a un ingeniero que se dedicaba en una empresa japonesa. Allí primero hicieron una regla, que es un caso muy concreto. La regla era que tú no podías poner nada personal en la cuenta de correo electrónico de la empresa. Te podían dar otra, pero la que era de la empresa, digamos la institucional, esa solamente era para asuntos de trabajo. Y entonces entraba una araña, como dicen ustedes, ¿no? Periódicamente a los correos electrónicos con una ontología. Introduzco un término que no sé si conocen. Todo el mundo sabe qué es una ontología. Juanita, tú deberías de saber. ¿Ontología? Ontología. No la disciplina de la filosofía que se refiere a averiguar cuál es el objeto de estudio o el objeto de existencia, que es la ontología. ¿No es algo así como abstraer una información en concreto? ¿No? Es representar, hacer un thesaurus. Ese es un thesaurus de un problema real, generalmente asociado con el comercio, pero que ya después se fue haciendo otras cosas. Por ejemplo, bueno, voy a hablar de una que es la única que conozco por razones de afición y de religión, que es la del vino. Hay una ontología que es la ontología del vino que está desarrollada en Stanford. Entonces el problema empieza desde decir, bueno, el centro del mapa conceptual, para ponerlo en estos términos, es el vino. Entonces lo primero que me pregunto es, voy a pensar que voy a desarrollar un esquema de clasificación, y eso me lleva al tema de por qué las diferencias entre lo que buscamos de información y la forma en que organizamos. La ontología se supone que es una manera de resolverlo. De hecho, las nubes de tags, que esas sí las conocemos todos, ¿no? Se pueden organizar en ontologías, pero son ontologías que provienen ya no del catalogador, por así decirlo, sino provienen del usuario. Es el usuario el que te dice cómo está buscando la información para que tú organices en función de eso. La del vino, entonces, está pensada desde la perspectiva de los clientes. ¿Qué se pregunta el cliente cuando llega a una vinatería a comprar un vino? Bueno, pues preguntarás cosas que seguro al catalogador no se le hubieran ocurrido, como maridaje, por ejemplo, si conocen el término, con qué se lleva ese vino. Se lleva con carnes, o con patés, o con sabores fuertes, o con sabores suaves, etcétera, ¿no? Las cosechas, las variedades, los tiempos de reserva, de añejamiento. Con ese tipo de cosas yo voy armando un esquema de clasificación. Esas ontologías, imaginémonos que podemos trasladar el concepto a una empresa. Tratemos de imaginarnos esta dirección de bibliotecas o coordinación de bibliotecas, no sé qué es. Dirección de bibliotecas es, ¿no? ¿Aquí? Subdirección de servicios. La subdirección de servicios, que la subdirección de servicios se preguntara no cómo voy a organizar la información yo como generador de ella, sino cómo quisiera que la consultara una generación a la que a lo mejor ya no voy a conocer. Mi sucesor, por ejemplo. O si cambia el gobernador y por desgracia me toca ser secretario de Estado, ¿verdad? Si ese fuese el caso, ¿cómo querría la otra persona enterarse de los procesos de aquí? Y con eso se va armando una ontología, hay reglas y todo como en los esquemas de clasificación. Eso ahora que venga la Naomi se lo podrían preguntar para que dé una explicación mucho más informada que la mía. Entonces, con esa ontología se arma un buscador dentro de las cuentas de correo electrónico,
No sé si me expliqué. Y va buscando, de acuerdo a cierta clasificación de términos, lo que se va encontrando y va almacenando o creando una base de datos relacional. Todo el mundo entiende lo que es eso, ¿sí? Una base de datos relacional entre todos los correos. No me va a tocar mi correo, me lo va a dejar en su lugar, pero la empresa sabe que yo tengo un correo en donde le expliqué a un cliente qué hacer en el caso de que la reclamación X no funcionara. Y eso sí nadie lo sabe más, entonces es importante para la empresa. Eso es lo más cercano que hay de administración del conocimiento que yo he oído en una empresa. ¿Del conocimiento? Del conocimiento organizacional, del conocimiento de la organización. Bueno, pues entonces, ese tema... No, pues para eso sirve la lectura. Bueno, o sea, la lectura es la idea es ir centrando en una serie de términos, no de todo tenemos que saberlo. El señor Rubin debe tener como 80 años. Entonces, más imagínate, no podemos saber todo lo que él sabe, pero ya podemos ir precisando las cosas y ubicando en lo que hacemos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya te saqué de onda, te moví así. Hablando de la administración del conocimiento, pero que había dicho que trataba de lo que ya se mencionó y de los problemas que existen, ¿sí? Pero sigue tratando de lo que dice él que sigue tratando. Nada más tomemos la palabra conocimiento con todos los asegúnes del mundo, porque es un problema más complejo que eso. Tampoco es simple información. Nótese, no estamos hablando de un sistema de organización de la información de la empresa, porque ese cualquiera de nosotros sabría cómo hacerlo. Estamos hablando del otro, de la administración del conocimiento, entendido como aquello que se genera de la empresa hacia afuera, ¿no? Como desde la perspectiva del usuario, pues, que es el caso de los vinos. Iba a preguntarle si podría decirse que la experiencia que se le genera a un individuo es la experiencia que puedas documentar. Porque hay una experiencia que tú no puedes, ¿no? Vamos, la experiencia, por ejemplo, la experiencia manual es muy difícil que la transmitas. Hay gente que te puede cambiar una pieza del coche de puro feeling, pero no le digas que te lo ponga por escrito porque no tiene ni idea de cómo va. Pero, ¿y aquí? ¿O cuánta gente sabe, ahora que se ha puesto de moda esto, la gente que maneja la computadora sin siquiera consultar el manual? Tú le haces por puro irle picando, a veces ni siquiera te fijas cómo va para atrás o el celular. No lo puedes documentar, aunque esté documentado en los manuales. O sea, cada computadora trae un manual. Que es un conocimiento tácito que dice aquí. El manual sería el explícito. El tácito es el que solo tú sabes. Oye, que cómo lo haces para tal cosa, y entonces el otro te mueve teclas y ni te enteraste cómo fue. Pero bueno, entonces aquí este capítulo habla de los espacios colaborativos. Sí. ¿Sí? Y habla de algunos puntos de cómo administrar el conocimiento que tienen las personas. Sí. Ahora, lo que está planteándolo él es como un campo emergente. Si es un hecho, yo cada vez oigo en Ciudad de México cada vez más gente que es contratada para organizar el conocimiento de una empresa. Y estos señores se llaman CKO. ¿Cómo se llama? Chairman of Knowledge Organization. Y es la organización... ¿Es lo mismo que gestionar el conocimiento? No, en este es organizarlo. No, gestionar no, ese es otro boletote. Que es lo que decíamos de la ontología, ¿no? No, la ontología es el instrumento a partir del cual organizas tú el conocimiento. Es tu esquema de clasificación y tus reglas de catalogación, pero puestas en esa situación. Son diferentes. Pero son campos emergentes en el sentido de que lo está diciendo él, son esas cosas que en la bibliotecología no existían hace 30 años y que de repente cada vez las oyes hablar más y más y más y más. Si no han oído hablar de ontologías, tampoco no han oído hablar de folksonomías. Folksonomías. Folk, de folk, de cuates. ¿No? Una nube de taxa es una folksonomía.
es lo que los cuates deciden que tú deberías de asignar como términos de índice para recuperar esos correos en particular o esas aportaciones en tu blog. Y es la manera en que ellos las encuentran. Muchas de las cosas que tú buscas en el Google, no en la primera o en la segunda página, pero por ahí de la cuarta o quinta, vienen de las nubes de tags, de los índices que fueron asignando los propios lectores. Bueno, perdón, ya no te voy a interrumpir. ¿Cambias al otro tema? Sí, vámonos al otro. Que está más fácil. Es la ingeniería de la usabilidad, sí le puse porque no, el término usability. No pero es usabilidad, está españolizado y es usabilidad, de usable. Porque se refiere a lo que es usable, no usual. Usable. Ah. Bueno, y esto tiene que ver con el uso actual que tiene. Daniel, le voy a echar agua a tu computadora mañana para que atendas la clase. Bueno, tiene que ver con el uso que en las bibliotecas y en los centros de información tiene la web para satisfacer las necesidades de sus usuarios, ¿sí? O sea que aquí utilizamos a lo mejor mucho la web para darle al usuario la información que necesita. Entonces es necesario saber qué tan útil es la página, ¿sí? Las páginas que se ven, que se revisan, incluyendo las propias páginas que pueda tener la biblioteca, como la de la UACJ, la biblioteca virtual. Aunque el concepto de usabilidad no es estrictamente de cómputo, ¿eh? De la información misma. ¿Eh? Es de la información. No. Usabilidad es un concepto que está definido por ISO. Hay una norma ISO que tiene que ver con usabilidad y define la usabilidad como... Sí, es cuando un producto alcanza los objetivos para los que fue diseñado de manera efectiva. Entonces, en el área de cómputo, la usabilidad lo que mide es eso. A ver, queremos llevar rápidamente a la información, entonces yo voy a medir tu interfaz a ver si es cierto que eso se logra efectivamente. ¿Qué es lo que mide? O sea, mide el grado mide que el diseño que tiene. Por ejemplo, si un avión se construye y el objetivo era que volara a la velocidad de la luz, a lo mejor el avión sí vuela, pero no alcanza esa medición. Sí, nada más que aquí se refiere a uso, siempre se refiere a uso. Que se ha alcanzado el objetivo para el que fue diseñado para los usuarios, porque es una norma ISO. Sí, es el grado de usabilidad que tiene o qué tan usable es para que el usuario pueda alcanzar su objetivo en un ¿qué dice? Determinado contexto, ¿no? Sí. Y que tiene que ver mucho con los aspectos de ergonomía. Casi toda la usabilidad de interfaces tiene que ver con ergonomía, ¿no? Pero hablando concretamente de páginas web, dice que hay varias técnicas para saber esa usabilidad, qué tan buena es, que pueden ser entrevistas, pueden ser cuestionarios, y luego habla ahí de loud out o algo así, ¿no? Think aloud. No es como que gritas, no. El think aloud es un método de investigación cualitativo que es muy útil para estas cosas, porque como yo no puedo saber qué reacción estás teniendo, yo no puedo saber lo que él está diciendo a su computadora, ni siquiera con quién está platicando. Entonces en el Think Aloud yo le pongo a él unos audífonos, lo meto en una cámara de Geisel, de estas de... ¿Geisel se llaman? Geisel. De donde yo lo pueda ver y él no me vea, le doy un micrófono y le digo, prende esta interfase, trata de usarla, trata de buscar un artículo sobre tal cosa y todo lo que pase por tu cerebro, dilo en voz alta. Entonces, desde groserías que le pueda decir al sistema, como a quién se le ocurrió poner esto aquí, hasta esta cosa no funciona, todo eso que me lo vaya diciendo. Y es un método de investigación que yo voy tomando para ir corroborando que efectivamente la interfase
está cumpliendo el objetivo para el cual fue diseñado. Exactamente. Un poco se acercará estas preguntas que nos hacen en la red de que encontró lo que buscaba, le fue útil. No, pero aquí es en el momento, no es a toro pasado. Es el método, lo interesante es que es en el momento. Yo te digo, haz esto y tú te pones a hacerlo y en ese momento te pido que vayas hablando en voz alta. Sí, ese dentro de lo... perdón, Juanita, ¿quería decir algo? Perdón, yo lo relaciono mucho con la arquitectura de la información. ¿Qué es lo que se diseñó? Es tan usable para lo que se es como para mejorar lo que existe. Esa relación que existe entre en la arquitectura con la ingeniería de la movilidad. Como dicen, a mí lo que me llamó la atención fue esa defensa, porque las otras pues, sí se conocen, ¿no? Las preguntas y los cuestionarios. Sí, es una técnica rara. La persona cómo reacciona y lo que piensa y lo que dice en el momento de estar haciendo su búsqueda es lo que le da al que mantiene el sistema pues las opciones de mejorarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, los psicólogos hacían mucha investigación con las cámaras esas de Gesell, pero no te alcanza a dar cuenta de lo que está pasando adentro. Tú ves gestos o ves comportamientos, pero no sabes por qué se están provocando. Y aquí lo que se trata es de que tú digas qué es lo que te está provocando el sistema para darte cuenta en dónde tienes que corregirle. Sí, eso básicamente, bueno, y también menciona, sí, Lupita, por favor. Y ya por último, este tema menciona algunos criterios para ver esa usabilidad, que es la efectividad, la eficiencia, la satisfacción y no sé si sea correcto, fácil manejo, que sea learnability. No, learnability es que puedas aprender. Pero así lo menciona, ¿no? Que como la facilidad de que el usuario pueda utilizar. No, pero learnability es que hace una cosa que casi, a ver si les pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces uno encuentra una instrucción? Bueno, sobre todo yo con el Word último, el de 2007, batallo mucho. Entonces de repente le atino para hacer lo que quería hacer y nunca sé cuál fue el camino que seguí. No sé si les pasa, o sea, picaste tanta tecla que quieres saber cuál fue la buena, ¿no? Learnability es lo contrario de eso, que el sistema sea suficientemente transparente para permitirte reconstruir tu proceso, hacer una heurística. Entonces no es fácil manejo. Bueno, ok. Entonces, eso debe de haber más criterios, ¿verdad? Pero ahí, sí. Ahí maneja sus cuatro. Hay hasta cuestiones de diseño gráfico. Sí. Que los colores no sean locos, ¿no? Como ese blog que nos enseñaron ayer, que era letras azules con fondo morado o algo así, ¿no? Como que te lastimaba, ¿no? Era como de vampiros, ¿no? Era el humor de alguna manera. Ese era el estado de ánimo cuando lo hiciste. Sí. Y por último, dentro de estos campos emergentes está la inteligencia competitiva, que eso tiene que ver con el afán de las empresas por permanecer en el mercado, por ser competitivos, por estar ahí, y de lo que se trata es básicamente de ver pues la información que hay fuera de la empresa para utilizarla y mejorar, y al mismo tiempo darse cuenta ellos qué amenazas o qué vulnerables, qué tan vulnerables pueden ser pues para mantenerse en el mercado, porque de hecho eso es lo que dice, el mercado económico fue lo que hizo o que surgiera esta inteligencia competitiva, claro, que no es lo mismo, dice ahí también, que el espionaje, ¿no? El espionaje no, claro, sí. Sino que es algo que se hace pues, con ética, ¿no? Profesionalmente, y básicamente eso es ver de qué manera con la información que yo obtengo del exterior sigo manteniéndome pues ahí vigente, y pues está bien, ya terminaron todo, ¿verdad? Un rápido y apretado resumen de estas cosas, porque ese capítulo 2 que te brincaste es este. Sí, qué bueno que no lo sí, qué bueno que te lo brincaste. Qué bueno. Bueno, les voy a presentar una cosa rápida que preparé en la mañana, con disculpas de que 3 páginas están en inglés como van, ahorita se las leo. ¿Puedo usar tu máquina?
Es como en doble dimensión. ¿Qué tiene? El proyector como que manda la señal mal, un poquito distorsionada. Ah, sí. Todavía no lo reconoce, ¿verdad? No. Ya, ahí va. Está lenta tu máquina, ¿no? Sí. ¿Tienes mucha cosa o qué? Sí. Eso ha de ser esta. Daba clases en una primaria y acumulé muchas fotos de los niños. Y no las quiero tirar, me da cosa. Pero cuando menos deberías de pegar una fragmentada, ¿no? Pues sí, desde que eso que soy ingeniero. Ah, tú eres... No, no, pues ahí tú sabes qué hacer. No, pero sí tienes mucha razón porque... Sí, porque está demasiado lenta. Fíjate, ahorita para leer este drive es una máquina más o menos nueva, ¿no? Sí, pues sí, no está tan bien. Sí, sí está lenta. Sí, lo notaba. Sí, mira, para abrirlo. Y eso que tiene 1 GB de memoria. Fíjate, así las de tener al pobre a todo aplastado. A ver, yo saqué esto de algunas reflexiones que tenía por ahí en varios documentos, pero sobre todo de una publicación que les quiero llamar la atención a ustedes que pertenecen a OCLC, ¿no? ¿Por qué haces cara? Es que todos los años produce un reporte muy interesante sobre cómo se están usando las bibliotecas de su WorldCat y mandan encuestadores por todos lados para preguntarle a la gente. Entonces muy interesante ahorita van a ver tomadas del Scan Report del año 2009, 2008, algunas tendencias que ellos marcan para las bibliotecas. Y yo la verdad es que como el grupo de investigación de OCLC es muy serio, yo sí les creo en todas estas cosas, que todas estas cosas van a ocurrir. Algunas coinciden con lo que hemos estado viendo aquí, algunas son especulaciones mías y algunas otras vienen de documentos que están reportados por investigadores norteamericanos que dicen un poco cuáles son las tendencias de hacia dónde vamos, ¿no? Bueno. Entonces, les voy a dar básicamente 5 cosas. Una es el panorama de la investigación y el aprendizaje, no de la nuestra, sino de aquellos a los que servimos, de los investigadores y los profesores. El panorama en contraste de las bibliotecas, un poco el futuro, todo esto según OCLC. Luego, 5 áreas de investigación según Buckland, uno de los gringos más connotados en temas de bibliotecas universitarias sobre todo. Y luego lo que yo especulo a partir de lo que ha sido mi experiencia, ¿no? Que no necesariamente es igual a lo de ellos. Bueno, ellos dicen estas cosas que yo creo que algunas ya las hemos visto, ¿no? Cada vez hay menos lana, eso ni a quién convencer del asunto. El tema del aprendizaje electrónico, la educación a distancia es cada vez más una variable más fuerte. La existencia de bibliotecas digitales y los temas de los licenciamientos, esto que estábamos hablando hace rato. Es decir, de alguna manera lo que está diciendo esta tendencia es cada vez menos la biblioteca es un lugar al que la gente tenga que ir, ¿no? Luego, de paso tenemos que, por cierto, esto no ustedes no están en la política de hacer un repositorio institucional, ¿sí? Ah, qué bueno. De las pocas universidades yo creo que están haciendo eso, ¿no? A propósito de administración del conocimiento, antes de que los profesores viejitos se mueran, ¿no? Sí, porque ahí van a dar las notas de clase, los apuntes, toda la cosa que no está publicada, que muchas veces ellos no saben ni dónde poner o la tienen guardada ahí
y que de alguna manera es parte del patrimonio de la universidad, ¿no? Y luego la tendencia social o de la economía del conocimiento, como le llaman ahora, también usando la palabra conocimiento con esta laxitud, una mayor tendencia a la inversión en capital humano, pues si no, vean qué hacen todos ustedes aquí alrededor de la mesa, para preservar beneficios personales y organizacionales, una inclusión social que cada vez implica mayor conexión a redes, es decir, el que dijera Daniel, el que no está en Facebook, supongo que no existe, la creación de comunidades y de nuevas identidades y los problemas de restricción de acceso contra el acceso abierto. Este tema que vamos a discutir más adelante en uno de los capítulos del propio libro que estamos revisando. Entonces esto es como veo CLC, digamos, las grandes tendencias, ¿no? Más estas otras, obvio que hay nuevas generaciones con nuevas habilidades informativas. En el caso de Estados Unidos, que es donde se centra mayor parte del reporte de OCLC, ellos incluso en alguna parte de un párrafo dicen que ellos suponen que con el paso del tiempo la necesidad de crear cursos de desarrollo de habilidades informativas cada vez va a ser menos existente, como lo estamos viendo tal vez en la... Bueno, hace 10 años había que crear cursos introductorios al cómputo, ¿no? Ahora ya es rarísimo que alguien venga analfabeta en cómputo. Tenemos nuevas formas de comunicación académica, ahorita voy a revisar un par de ellas, que era un poco lo que veíamos ayer en la presentación del primer grupo respecto a los ciclos de información, ¿no? Los ciclos de flujo del conocimiento. Hay nuevos modelos de apoyo a la academia, el DHI, por ejemplo. Hay una mayor tendencia hacia la normalización y la preservación en las bibliotecas, cada vez, afortunadamente. Muchas nuevas herramientas de búsqueda, otra vez los depósitos institucionales, y productos de investigación que son menos controlables, ¿no? Porque pues ahora sí el investigador hace con sus productos y sus cosas un montón de cosas sin enterar necesariamente a la institución, ¿no? Este era digamos, en términos de, sin incluir necesariamente a la biblioteca, aunque en algún lado por aquí anda, este era el flujo que existía antes, ¿no? Estaban digamos, viéndolo el ciclo desde la manera más tradicional. Se genera desde la perspectiva de la investigación, con una serie de productos intelectuales que podrían ser los artículos o los cursos, etcétera. Parte de eso iba a dar a los agregadores, como le llaman aquí, que son lo que conoceríamos en bibliotecología como servicios secundarios de información, todos los que crean abstracts, índices y sobre todo bases de datos, que provendría la mayor parte no solo de esta investigación, sino también de las revistas que son arbitradas, y todo eso, bueno, ahí el proceso de aprendizaje y enseñanza. Y dice OCLC que el panorama luciría ahora de esta forma. Y en medio estaría dejando a los repositorios como una tendencia, ¿no? Como ahora del lado izquierdo ya no hay tampoco tanta necesidad de andar diseminando las cosas, porque hay mucha gente que se dedica a hacer harvesting, ¿cómo se dice eso? Pues como minería de datos, pues para andar buscando a ver qué pescan en la red para jalarlo. El resto del ciclo seguiría igual por acá afuera, pero con mucha más comunicación hacia los repositorios, particularmente los repositorios institucionales, pero no solamente los institucionales. Supongo que en las áreas que ustedes manejan saben que hay repositorios fuera de las instituciones y fuera de lo que serían las publicaciones oficiales, ¿no? Maestro, esa pantalla incluso podría ser interactiva, no solamente el repositorio hacia por ejemplo, los docentes, directamente de la investigación se puede dirigir hasta el proceso de aprendizaje, hasta la parte donde están los aprendientes y los docentes. O sea, no necesariamente tendría que estar en un repositorio, porque ahora con
correo electrónico podríamos comunicarnos. Claro, pero lo que dice el ULC es que pareciera que la tendencia va por ahí, porque quienes financian la investigación están cada vez más preocupados por tener en grandes repositorios los productos de esa investigación antes de que salga por todos lados. Incluso ya vamos a ver en el capítulo una discusión entre el tema de que si quien financia la investigación son los recursos públicos, ¿por qué el lugar en donde se deposita el producto de la investigación tiene que ser un fondo privado? Sí, ¿no? O sea, yo hago investigación para Juárez, publico en una revista, el artículo lo pagó Juárez y eso quiere decir que lo pagaron todos los de allá afuera. ¿Por qué se lo tengo que entregar a Elsevier para que Elsevier lo cobre? Esta discusión, entonces, la mayor preocupación de las instituciones por recuperar todo eso en los repositorios y ya luego meterse en otra bronca con el publicador, porque en realidad, por ejemplo, Elsevier, con todo lo maloso que es, cuando menos te da la posibilidad de que tú subas a tu página o al repositorio institucional tu artículo, siempre y cuando no tenga las características del artículo publicado, lo cual es muy fácil de hacer, porque lo puedes poner en un PDF que no esté numerado, que tenga hasta las figuritas un poco más feitas, pero en esencia es el mismo artículo, nada más que no sea copia del que ellos publicaron, porque la presión institucional ha sido muy grande. Incluso los ingleses en algún momento dijeron, bueno, yo corto entonces toda investigación, todos los fondos para toda la investigación que se publique en revistas comerciales. Entonces hubo que ceder. Por eso lo de los repositorios, no porque sea lo deseable, sino porque la tendencia se va hacia allá, ¿no? Y aquí, perdón por el idioma. Las consecuencias de todo esto dice, se necesita una reexaminación y reenfoque de los... una reexaminación y reenfoque de los roles de servicios públicos para apoyar el aprendizaje de por vida y la academia. ¿Cuáles son los puntos de contacto entre las bibliotecas y los museos? Pregunta que no tiene respuesta. Los servicios públicos de los medios y la educación. En realidad esto prácticamente no tenemos, a pesar de la tendencia a que el conocimiento está teniendo ya mucha más de una fuente, nosotros como bibliotecarios incluso son muy pocos los contactos que tenemos con otras fuentes que controlan también el propio conocimiento, ¿no? Es un poco lo que está diciendo. Hay una brecha que se va ampliando entre los servicios bibliotecarios y entre los servicios y sistemas bibliotecarios y aquellos escenarios que están en la comunicación académica y en el e-learning. Entonces se pregunta, ¿cómo las bibliotecas de todos tipos se alinean entre ellas y con las comunidades de e-learning? Pregunta que según ellos todavía no tendría una respuesta. Las nuevas necesidades de aprendizaje e investigación pueden no ser... pueden no satisfacerse por servicios, digamos, tradicionales. ¿Qué servicios se requieren para apoyar a la ciudadanía informada a crear aprendizaje y oportunidades creativas? Ahí es un tema más de bibliotecas públicas. Y luego finalmente dice, los nuevos modelos de aprendizaje, investigación y comunicación académica derivarán en cambios en las instituciones que apoyen estas actividades. ¿Qué cambios deben hacerse en la estructura organizacional de tales instituciones? Pues siempre la pregunta es si las bibliotecas o direcciones de bibliotecas deberían de seguir tradicionalmente organizadas en procesos técnicos, servicios al público y administración, ¿no? Bueno, no va a seguir dando porque además ya están ustedes cansados, ahora sí los veo más cansados, todavía más cansados que ayer, que ya era decir, ¿sí? Bueno, le va a dar ahí. De todas maneras, esto se lo puedo mandar ahorita. ¿Tienes comunicación aquí? ¿Le mandamos algún correo y que ese alguien lo reenvíe?
Al de Daniel le encanta hacer redes sociales. Sí, lo puede subir a su blog. Cobra sus derechos más. Sí, claro. Bueno, el panorama de las bibliotecas. Dice, el mercado de la información evita los canales tradicionales de distribución como la biblioteca. Eso empieza a ser cada vez más un hecho. Las bibliotecas diseñadas para administrar materiales están menos orientadas a la personalización que requieren los usuarios actuales. Nosotros queremos que los usuarios se adapten a las bibliotecas y hacemos poco por hacerlo al revés, ¿no? Hay una mayor tendencia a administrar el contenido, catalogarlo, organizarlo y recuperarlo. En lugar de andar diseñando bibliotecas, según este señor, digitales, deberíamos concentrarnos en las necesidades humanas para las que las bibliotecas fueron concebidas, que es un poco por donde empezamos la plática hoy. Según OCLC, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que decíamos hace rato, en términos de uso de catálogo, de diseño de catálogo, de búsqueda de información, pues lo simple, Google y Amazon. No tenemos, pues no conozco por cierto un catálogo que sea capaz de hacer lo que hace Amazon, ustedes sí. Eso de decir, oigan, los últimos 3 usuarios que vinieron buscando el libro que usted busca, aparte de ese, ¿se llevaron estos otros? Sí. ¿Algún catálogo de bibliotecas lo hace? Yo no me acuerdo. ¿Que tienen así como estrellitas o esas no son de mayor? ¿Cómo? Las que tienen como estrellitas son los que más se usan, pero no de... No, bueno, un catálogo que te aconseje y te diga, la gente que buscó lo que usted buscaba, encontró también estos otros datos como relevantes, como que te diera consejos de proximidad. O de gustos de alguien, porque no necesariamente pueden estar relacionados. No necesariamente, pero cuando menos te dice, bueno, pues ahí usted considérelo, ¿no? Sí. Y de repente te encuentras, pues como te encuentras en Amazon a veces, que con las sugerencias que te dan, pues dices, ni se me había ocurrido, pero está re bueno el libro, ¿no? ¿Esos serían como sistemas expertos? Son como sistemas expertos. Es algo que mencionaba el capítulo, pues que no mencionamos. ¿De sistemas expertos le dieron la vuelta? No, pero se nos olvidó mencionar. Era lo más importante. Lo más importante. Bueno, las unidades de contenido que busca el usuario son cada vez más pequeñas, un poco lo que platicábamos. A mí no me vengas con que hay que leer a Platón en la fuente original. A mí dame un resumen de 2 líneas, ¿no? Un abstracto. Mayor colaboración, la creación de mapas de carreteras de información que le llaman como mapas conceptuales cada vez más importante. Y bueno, la tendencia que cada vez el usuario hace las preguntas más correctas, yo no sé si esto sea cierto aquí. ¿Que están más despistados o menos despistados? Pues es que lo que llega en Question Point, pues no está muy definido tampoco. Casi siempre, bueno, al menos las que me tocan a mí, casi siempre tengo que pedirle al usuario que replantee su necesidad de información, porque así como me llega, no puedo contestar, no puedo darle una orientación porque no está definida, entonces viene de todo. Bueno, entonces, no, o sea, les va a estar hablando de los usuarios gringos. Bueno, en investigación hay 5 grandes líneas que son las que dice este señor, ¿no? Al haber una mayor claridad de instrumentos y ser las bibliotecas menos crípticas, eso obliga a hacer investigación en ese sentido, ¿no? Es necesario investigar los fundamentos de la disciplina, cada vez entendemos menos de cuál es la razón de existir de la propia bibliotecología. El preguntarse un poco para qué sirven las bibliotecas digitales o por qué hacerlas. El tema de qué tan neutra es la posición social de las bibliotecas. Siempre esta fue una pregunta que en algún momento un grupo de bibliotecarios empezó a hacer a raíz del alzamiento de los zapatistas en Chiapas. Porque es gente de tu escuela, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde la biblioteca puede permanecer al margen de todos estos problemas? Yo no sé, en el caso de Juárez, hasta dónde las bibliotecas están al margen, ¿no? Como si eso estuviera ocurriendo allá en otro lado, ¿no? Pero bueno, eso solo ustedes.
Y el tema del estudio de las comunidades y los perfiles socioculturales, lo que hablábamos de entender cada vez más qué es lo que hace, qué es lo que busca el usuario, ¿no? Y bueno, una agenda pendiente según yo. Por un lado, en procesos técnicos, lo que son las características de las interfaces apropiadas para la exploración de recursos electrónicos, pero empezando con los propios catálogos de la biblioteca. Los criterios de evaluación de las representaciones temáticas en los catálogos, es decir, detrás de todo qué tan válido es esta no comunicación entre lo que hace el catalogador por un lado y lo que busca el usuario en la realidad, ¿no? ¿Qué tan válida es la construcción de lenguajes controlados frente a todo esto que les platicaba yo de las ontologías y las folsonomías y todas estas cosas? El tema de la indización automatizada que usa con tanto éxito Google, porque pues ellos lo hacen así, y nosotros seguimos todavía con una indización más intelectual, ¿no? Una buena pregunta para Naumis. Y en desarrollo de colecciones, bueno, pues el tema de las aplicaciones de la multi y la interdisciplinaridad en la construcción de colecciones. Ya la colección no puede ser de una sola materia, no puede abstraer que tiene relación con un montón. El tema de los criterios de evaluación de desarrollo de colecciones, incluyendo la propuesta del asunto de las bibliometrías, ¿no? Los problemas y alcances de la cooperación en el desarrollo de colecciones es qué tanto debo yo de comprar todo. Bueno, a lo mejor en el caso de Juárez se justifica, ¿no? O a lo mejor no frente a la Universidad de Texas en El Paso, por ejemplo, ¿no? Y luego el tema que me imagino que es un tema frecuente en todo lo que es adquisiciones, que es el tema de los consorcios y la forma en que se está moviendo el mercado editorial, ¿no? En cuanto a usuarios, los criterios y metodologías cualitativas para los estudios de usuarios, algo que cada vez es más posible hacer y cada vez va siendo más necesario. Los estudios longitudinales y transversales en la formación de usuarios. ¿Alguna vez ustedes han hecho un estudio de seguimiento sobre la gente a la que le dan cursos aquí? La licenciada Tiscareño hizo su tesis para hacer una revisión. ¿Y qué tal? Pues la podemos invitar para que nos sería bueno, ¿no? ¿Verdad? Continuar con esa investigación. Sí. Para su tesis, pero va a continuar ahora acercándolo a un grupo de educación. Ya. Sobre todo porque se quedó en una primera fase, nada más en un corto plazo el desarrollo, nada más. Ajá. O sea, a corto plazo se hizo la medición y no se vio en el largo plazo, claro. Digamos, cuando ya el usuario está saliendo de la institución, sí se logró algo. Hasta esa fase no llegó, nomás llegó a la primera parte. Luego el tema que también hemos platicado mucho del comportamiento de los usuarios en la búsqueda de información, lo que se llama comportamiento informativo. Y bueno, el diseño de sesiones a distancia para el autoaprendizaje. Y en administración, pues varias de las cosas que hemos platicado, el tema del aprendizaje organizacional, la administración del conocimiento y la literatura gris, estos preprints que todavía existen, que están fuera del control de las bibliotecas. El tema de la asimilación tecnológica es qué tan rápido soy yo capaz de absorber el cambio. Los temas de reingeniería en bibliotecas y lo que se conoce como administración de la calidad total. Y esto no sé ni por qué se pela. Sí. Bueno, vamos a tomar 10 minutos más, nada más, para ver al menos uno de los temas y poder bordar sobre él. Como sueño que me entreguen los trabajos el día 4 de marzo. El 8. ¿El 8? Ay, ¿qué va a ser? Está grabado. Si lo pasa hasta que se termine, luego lo vuelve a pasar. Ay, ¿cómo le hacemos aquí para hacer? No te molesto si lo sacas, me pongo aquí a platicar. Entonces, alguien que me quiera decir sobre qué va a ser su trabajo. Primero, a ver.
Yo tenía una idea sobre el catálogo bibliográfico, o sea, el estado del arte en el catálogo bibliográfico como recurso de recuperación de información. La idea la traía un poco más general, pero con esta presentación que usted acaba de hacer, me queda un poquito más claro que es lo que voy a... Pero a ver, más allá de pelearme con el tema, tú finalmente haz el tema que te convence. ¿Cómo lo trabajarías? O sea, piensa en que me tienes que entregar un trabajo de 5 hojas. ¿Cómo pensarías hacerlo? Primero, revisar bibliografía sobre cuáles son las tendencias o cómo se están manejando los catálogos bibliográficos en los nuevos sistemas bibliotecarios, es decir, déjame acomodo la siguiente. ¿Verdad? Sí. Ahorita está habiendo una transición entre las reglas. Primero ya las reglas para catalogar están cambiando, ¿no? O sea, hay un nuevo concepto sobre reglas de catalogación. Luego está pasando lo que mencionaba de la ontología, que ya el catalogador tiene que estar más conectado con la necesidad de información del usuario, porque ya está chocando esos encabezamientos de materia con lo que el usuario está buscando. Entonces me gustaría investigar sobre algunos estudios. Pero fíjate cuántas líneas ya abriste para trabajar aquí al 8 de marzo. No te alcanzaría la vida. Pues es lo que estoy por definir. Estamos en el proceso, Sí. en el punto número 1 de... ¿Se acuerdan que les dije? Yo creo que es la parte más difícil. Sí. Ahorita se comentaba, ¿no? A través de la entrevista uno orienta, ayuda al usuario a definir perfectamente el tema. Lo que les había yo dicho ayer es que traten de ir a un tema y no a un problema. Y tú estás yendo hacia un problema. Estás hablando como si sobre eso quisieras hacer la tesis. Así me estaría sonando. Pero eso es demasiado para el cursito y para la cercanía de la fecha. Más que nada. ¿Eh? Más que nada del curso, la cercanía de la fecha. Sí. Pero es que si entramos entre lo más específico, si hay información, por ejemplo, usted mencionaba un ejemplo de algo de la PQ1 o algo así, un ejemplo de, voy a hablar de lo que más novedoso, de lo más nuevo, o lo más nuevo que se ha hablado sobre la literatura egipcia, por ejemplo. Nada más es la PJ. Ah, ya. Pero ¿cómo encontrar? O sea, yo he buscado cosas así y tan específicas, no viene para encontrar 10 artículos. Bueno, no sé, no estoy pidiendo su experiencia. Si habrá información. ¿No da para 10 artículos, es lo que dices? Ajá, sí hay información. Depende del tema, no lo sé. Si uno buscara temas como situación de las bibliotecas públicas en México, yo creo que sí encuentras 10 artículos. Usted, por ejemplo, sobre la ética profesional. No, y ética profesional, sí. Si busco, sí. Pero sobre la alfabetización. Alfabetización informativa. Y también hay. También hay. Pero es como en general. Por eso Pero es que tiene que ser así, de otra manera no te dé el tiempo para hacerlo en serio y no vas a encontrar 10 artículos. Ahí sí tienes razón, porque es literatura mexicana, difícilmente va a haber 10 artículos. Entonces, a ver, ¿tú en qué estás? ¿Tú en qué estás? ¿En qué andas con eso? ¿En qué tema? Investigamos sobre 3 temas y sí hay información, pero mi idea, el ejemplo que usted daba, digo, tiene que ser muy específico o así en general, porque yo hablo, bueno, sobre esos temas se me hacen muy generales. ¿Cómo cuál? Como eso de alfabetización informativa y ética profesional, por ejemplo. O sea, hablar sobre la mano, no es muy extenso, no es muy general. Pero a ver, podríamos construir un documento que tuviera 10 referencias, que pudiera revisar un poco en la literatura norteamericana y construir el estado del arte en un tema que dijera alfabetización informacional en bibliotecas universitarias públicas.
Sí hay. Y que pudiera yo decir cuáles son las tendencias, cómo se está haciendo, a base de cursos, a base de tutoriales, a base de tal cosa. ¿Qué opinan los expertos? Tienes a Patricia Hernández, a Juan José Calva, a toda esta gente que se supone que conoce sobre eso y que habla sobre eso, diciendo qué es lo que están diciendo, y luego revisando un poco la tendencia extranjera para ver cuáles son actualmente las tendencias en el área, para poder concluir hacia dónde se debería de mover en el caso mexicano. ¿Sí? Eso es lo que quisiera del 8. ¿Se entendió? Agarrando un tema. ¿Quién no estuvo? ¿Tú no estuviste? No, ¿quién no estuvo en la clase que se hace? Sí, precisamente. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Me daba la curiosidad de la ética de los bibliotecarios, porque precisamente me estoy enfocando más en el capítulo 8. Me daba la inquietud si había recursos o no informativos. Traigo otro, pero no. De la ética, a ver, pero de la ética. ¿El capítulo 8 de qué es? Ética profesional. Ética y normas profesionales. Éticas y normas prácticas profesionales en la biblioteconomía y ciencia de la información. Pero a ver, recuerda, es que yo he leído el libro varias veces, así por capítulos no me acuerdo dónde. ¿Qué temas toca ahí? ¿Cómo qué? Los factores de liberación de la ética, o sea, todo lo que han expuesto, pero ya desde el punto de vista de cómo el bibliotecario lo analiza en forma en relación a la ética, por ejemplo, categorías relacionadas con la ética, consideraciones profesionales en la deliberación de la ética, habla de los códigos de ética existentes. Pero no es ahí donde veo el derecho de autor. No, es en el cuadro. Ah, no. Pues es que desde la perspectiva ética, por ejemplo, el tema de... Hay varios temas que toca en el 4, que bueno, yo no soy filósofo ni mucho menos, pero a mí me suenan como temas éticos. El acceso, el derecho a la información frente a la restricción, por ejemplo, de los gringos y los actos patrióticos. La diferencia del 4 es que es en forma de política, en forma de regulación. O sea, es como disciplina. Y esto es como yo estando en referencia, no voy a discriminarlo porque tengo una ética profesional en cuanto a que soy bibliotecólogo. Claro. O el uso de la ética en términos de qué información darle a un usuario, si es un usuario pequeño, menor de edad, y es un tema que puede ser violento, o sea, ¿cómo se maneja eso? Pero mira, ahí por ejemplo, ahí sería prescriptivo, ¿no? O sería descriptivo, prescriptivo. No se prestaría a ver quién discute en pro y en contra. ¿Me expliqué? En cambio, si tomas el tema, por ejemplo, del copyright frente al acceso abierto, ahí te vas a encontrar fácil 10 documentos, fácil, y muchos en una opinión y otros en otra opinión. Sí. Y sería para efectos del trabajo una manera más sencilla de resolverlo. Sin ánimo de agotar el tema hoy, si quieren volvemos mañana sobre el sirve que se despiertan por ahí del 4 para las 8. Lo volvemos a tocar. Piénsenle lo que dije y mañana lo volvemos a abordar para ir viendo a qué se parece lo que tenemos que entregar el día 8. ¿Sí? Listo, maestro, para definir mejor el tema. Como referencia. Pero busquen un tema, no un problema. Sí, no como ella le estaba haciendo. Que eso, buscar un problema ahí va a ser más difícil documentarlo y va a ser más difícil desarrollarlo para el 8. Es muy poco tiempo. Derecho de autor, acceso abierto. Sí, pero ahí lo que haríamos sería irnos por el lado de pros y contras. ¿Qué opinan unos, qué opinan otros? Ahí es muy fácil. Por ejemplo, yo tenía otro tema que se me ocurrió al principio, con lo que era la clasificación, de que siempre quieren las universidades uniformarlas. Que la clasificación debería ser un tema más sobre la biblioteca. O sea, porque por ejemplo lo que es la K y la PQ que tenemos aquí se extiende y nosotros le damos de alguna forma un orden. Pero a lo mejor en otra biblioteca le da otro orden. Entonces, oye, ¿por qué no concuerda? Pues no concuerda porque de alguna forma el listado como fueron llegando los libros, yo le di un orden diferente. Y a mí me gustaría hablar de eso, pero a lo mejor siento que está basado en un problema. Sí. Entonces yo decía, ¿cómo voy a encontrar esa información
No, eso no. Eso sí, no. Entonces, catalogación es un problema. ¿Cómo? Catalogación es un problema. No, lo que él dice es el tema de la que yo lo llevaría a un tema mucho más general, es el sentido mismo de la clasificación. Y ahí puede que sí encontrar artículos, que hay quien sí abogaría por el hecho de que la clasificación se vuelve solamente el mero arreglo físico de los libros y da su paso a la ordenación electrónica. Igual que en el caso de los encabezamientos de materia, por ejemplo, que sería otro tema, ¿no? Sí, porque me estás comparando así como que no, es que en aquella biblioteca no tienen el tal. De hecho, un doctor le estaba platicando sobre eso porque quiero organizar su biblioteca y le quería dar a entender ese concepto, porque él decía, no, es que una vez fui cuando era estudiante a la casa de un maestro y él tenía su biblioteca, y si era la misma clasificación y quería que exactamente le dijera qué significaba cada cosa. Entonces yo lo primero le expliqué es que entendiera que sí hay, la clasificación sí es exacta, pero ya cuando se tienen muchos libros ya no es única para todas las bibliotecas. Claro. Que si yo ya tengo 10 libros en los cuales se me está agotando el copy, por ejemplo, que a lo mejor es casi imposible, ¿cómo voy a o sea, yo más bien tendría que las bibliotecas entendieran que no es exacto en todos lados, pero a lo mejor yo lo estoy partiendo desde un punto de una problemática, ¿no? Sí. Pero yo lo es muy concreto y la dirección. Y difícilmente vas a encontrar a alguien que esté discutiendo el mismo tema. El mismo tema, sí. Eso decía, es más general. Entonces, ¿sí le damos una vuelta de tuerca mañana? ¿Sí? Claro. Qué caro. Mañana en la mañana, bueno, hoy 2 días en la mañana va a estar usted aquí en la biblioteca o si alcanzaremos en el caso de todos a poder plantear nuestro tema, perdón. O sea, me estás preguntando que si andaría yo por aquí. Puedo andar, tengo un desayuno a las 9, pero supongo que a las 12 podría estar por aquí. ¿Eso está bien? Pues, bueno, ¿le mandamos un correo? No, eso es lo personal, sí, es lo que nos... Porque a lo mejor pudiéramos trabajar, bueno, un poco... No, si yo tengo la oportunidad de allegarme a algunos de ustedes de cara a cara, prefiero que estarme carteando por correo, sí. Pero que no sea ahorita, claro. Sí, yo me reporto con alguien por ahí de las 12 mañana. Si tú vas a estar ahí en referencia o si no, quien esté ahí. Y les digo, ya ando por acá, me pongo en algún lugar y si alguien tiene humor. Ahí podría ir cualquiera de nosotros. Sí. Sí, también. Sí, y lo que puedo hacer incluso el jueves venirme más temprano. Mañana es porque tengo un desayuno, pero el jueves puedo venir más temprano. Sí, pues a mí me da igual. Bueno, es más agradable aquí que estar en el hotel, que además está muy frío. Porque aquí sí está muy agradable. Hoy estuvo muy agradable, ¿no? Le restamos un poco de color humano.